hacer esta presentación en nombre de don Jaime Mixtoro, quien fuera actor, dramaturgo y director en el TUC, Teatro de la Universidad de Concepción, docente en distintas universidades en distintos países, y que ha muerto viviendo sus últimos años en uno de los cerros de Cartagena, junto a sus 6 perros, 6 gatos y sus libros. Solo así. Como Sidarte Bio Bio, y en concordancia con el arduo trabajo realizado por nuestro sindicato a nivel nacional, el que es reconocido por el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio como la organización sindical más representativa de las y los trabajadores y trabajadoras de las artes teatrales en Chile, articulado a su vez dentro de la Coordinadora Intersectorial Cultura en Emergencia, CICE, con base en los derechos humanos y en concordancia con lo trabajado con articulaciones regionales, como artistas autoconvocados y gremio de artistas del Biobío, queremos dar cuenta de las prioridades que vemos urgentes establecer en la nueva Constitución para mejorar la realidad artística teatral territorial y desde acá compartirles las profundas desigualdades en términos de acceso y fomento para la cultura, las artes y el teatro que hemos visto durante muchos años persistir en nuestra región, desde nuestra visión de trabajadores y trabajadoras de las artes y como artistas del Biobío. Creemos que es necesario reconocer, garantizar y facilitar el ejercicio del derecho colectivo e individual a la cultura propia y autónoma de cada territorio, de la cual las artes son un medio de expresión. Este derecho debe ejercerse a través de la participación vinculante de los distintos agentes culturales en cada región, provincia o núcleo territorial, incluidas las comunidades, de modo que sean estas mismas quienes diseñen políticas culturales acordes a su realidad y necesidades. Consignar la igualitaria distribución de recursos públicos a las regiones a través de espacios y organizaciones culturales, bajo el derecho al igual acceso a las culturas y las artes. Que no haya arte y cultura para ricos y otro precario para pobres. Desigual, un arte para santiaguinos y otro para penquistas, totalmente centralizado. Un arte precario para penquistas y otro más precario para tomecinos o cabrerinos. Describiremos 4 temáticas que atañen a esta comisión. Primera temática. Instituciones y presupuestos. Los presupuestos de las instituciones culturales públicas dentro de la región son completamente dispares. Los organismos del Estado y la región no pueden ser indiferentes a las realidades culturales, artísticas y patrimoniales territoriales y deben ser responsables de velar por el desarrollo tanto a través de la asignación de recursos a las distintas comunidades y organizaciones artísticas y culturales de todos los territorios del país y a su participación en la construcción de políticas públicas que respondan a su contexto y necesidades. El Teatro Biobío, por ejemplo, que al menos en circunstancias previas a la pandemia recibía, según sus informes de transparencia, alrededor de 1.500 millones de pesos, gasta menos de 50 en programación local. El Teatro Biobío representa al menos el 50% del presupuesto en cultura de la región y es 10 veces la cantidad de dinero que dan los fondos concursables. Es un teatro que en sus estudios de público revela que sus principales públicos son los más adinerados de Concepción. Actualmente no se garantiza la integración de los agentes culturales en los espacios financiados con gasto fiscal, como lo es el Teatro Biobío, edificio construido con recursos públicos, que recibe una alta subvención para su funcionamiento y que es dirigido y administrado por una corporación privada, sin garantías de participación ni espacio para el sector artístico y cultural regional, tanto en el directorio como en el plan de administración. ¿A quién responde el Teatro Biobío? A una plantilla administrativa ajena a la realidad territorial, traída de Santiago y que nunca ha tenido el interés de vincularse con el territorio y con las y los artistas de la zona, más que para cumplir porcentajes que justifican recursos en informes de rendición. ¿Cómo resguardamos nuestra participación? La de los actores y actrices de Cañete, Los Ángeles o Santa Juana. ¿Cómo usamos ese teatro para hacer bullente la actividad cultural regional? Se requieren políticas públicas que garanticen asignaciones que permitan su desarrollo sin depender de concursos ni de las administraciones de turno.
Es necesario entonces comprometer y resguardar la democracia cultural, con la participación de los distintos agentes culturales, dentro de los espacios que reciben grandes recursos del Estado. Sí, hay concentración de recursos. Los centros culturales de los interiores de la región no tienen suficiente. Y con eso pasamos a la segunda temática, la centralización. No solo la brecha cultural Santiago-Biobío es una muestra de la aguda centralización en el área artística, lo que no se condice con la rica diversidad de las comunidades, sino que es la misma dinámica que se genera entre las capitales provinciales y los sectores rurales adyacentes. Por otra parte, cuando se promueve el teatro chileno en el exterior, esta representación difícilmente la integrarán realizaciones regionales, a excepción de casos puntuales de artistas que han migrado a la capital. En el Biobío, en cambio, con los actuales recursos no se pueden sostener trabajadores y artistas locales. Existe una brecha laboral y salarial entre trabajos culturales en Santiago y en Concepción, pero aún más grande es entre Concepción y el interior de la región. La centralización se replica. La mayoría de los centros culturales en la región, excluyendo los de Concepción, contrata trabajadoras y trabajadores del arte de Concepción. El modelo actual no permite generar un nicho social laboral para artistas y por lo tanto no hay fomento de producción local y por tanto no hay producción local y por tanto no existe una identidad artística local. Todo se trae de Concepción o Santiago, centralización. Ni hablar de internacionalización, no existe. El Estado debe posibilitar iguales instancias de intercambio artístico nacional e internacional desde todas las regiones, sin concursos o competencias comparativas entre territorios con distinto nivel de desarrollo artístico. Se debe consignar el derecho al acceso, pero también al de la identidad cultural forjada por las artes. Las artes son la expresión del territorio para derechas y para izquierdas. Es necesario el fomento a la cultura local por territorio, en donde cada pueblo, comuna, sector o junta de vecinos pueda mantener un núcleo artístico que reúna a su comunidad. El Estado debe velar por mantener su acervo multicultural y facilitar su desarrollo integrando además el acceso a las nuevas tecnologías y no permitiendo su extinción a manos de la oferta del mercado. Creemos que el Estado debe destinar un porcentaje del presupuesto nacional acorde a las necesidades del sector y equitativo en la distribución regional. Nuestra tercera temática está profundamente relacionada con el centralismo y es la formación. ¿Sabían ustedes que hace 15 años cerró la última escuela de educación formal en el Biobío? ¿Saben lo que le hace a un gremio el que no haya formación? Al menos 90% de los artistas escénicos en el Biobío tienen más de 35 años. Los jóvenes que se quieren formar profesionalmente emigran a Santiago, donde hay ofertas educativas y no vuelven más. Porque no hay trabajo. No hay un sistema dinámico de trabajadores y trabajadoras. Y si esto sigue así, nuestro sindicato no durará más de 5 años más en esta región, por el desgaste que implica para los mismos sostener toda una organización. No hay formación porque no es rentable. No es rentable porque la mala distribución de dinero no permite la mínima gestión de trabajos en nuestra región. No habrá acceso igualitario a la cultura y las artes si las propias comunidades no pueden sostener la formación artística local. Es un derecho al acceso y fomento, pero nunca se ha consignado realmente. El derecho a la educación debe considerar a las artes como una importante vía de expresión y encuentro cultural, por lo que debe considerar la enseñanza artística de forma transversal en todos los niveles de educación y ser una opción de estudio principal en la formación profesional, contribuyendo así a una dinámica que permita la experiencia de nuevas generaciones artísticas en cada parte del territorio, incluyendo el Wallmapu. La cuarta y última temática es el fomento y la administración de recursos. Las instituciones públicas que administran los recursos no tienen las competencias para desarrollar programaciones culturales. Ejemplos de estos hay mucho. En plena pandemia, la Municipalidad de Concepción contrató a cachureos. En el momento cuando más estábamos solicitando actividades para trabajar, se nos fue negada esa posibilidad y se pagaron más de 15 millones por un solo evento. Ese presupuesto podría haber sido distribuido en más de 10 obras artísticas, financiando también sus fichas técnicas respectivas.
Recientemente, y ustedes lo deben saber, el gobernador Rodrigo Díaz dio a su encargada de campaña la producción de un evento de más de 80 millones de pesos, en donde solo se financiaban 3 grupos artísticos. La política secuestró la cultura local. Este es un problema generalizado. El acceso y el fomento a las artes y la cultura no pueden quedar a merced del color político de turno. No decimos que no deban ser gestionados los dineros por los gobiernos y administraciones locales, pero deben intervenir agentes capacitados y con competencias para que esos dineros realmente se integren al territorio aportando al medio local. Que se reconozca el espacio público como el lugar en donde sucede la cultura. Este debe estar disponible para las expresiones artísticas y locales y sociales. Necesitamos profesionalizar la gestión cultural a través de un vínculo territorial. Nuestra motivación es también por el rol que tenemos como sindicato y que utilizamos en esta audiencia para solicitar que se consigne en la nueva Constitución el derecho de los sectores de trabajadoras y trabajadores de la cultura y las artes a incidir en la creación de un sistema que integra las artes en las políticas económicas y sociales para ejercer en forma digna esta actividad laboral que requiere y merece un mayor aporte y compromiso estatal. Nuestra región está integrada por las provincias de Concepción, Biobío y Arauco. Parte del compromiso con la cultura es también la necesidad de reconocernos en nuestra interculturalidad como región, absolutamente negada. El Estado debe otorgar protección, incentivos y garantías para las y los trabajadores de las artes, considerando las particularidades de su trabajo, las características de los territorios donde se desarrolla. Y debe hacerlo porque son estas y estos trabajadores y trabajadoras las y los que hacen la cultura con las y los habitantes. Muchas gracias, Valentina, por su exposición. Vamos a abrir entonces las palabras. Yo me anoto desde ya con la última palabra. Y tenemos a Alexis y Margarita entonces en las palabras. Malucha, no te había visto. Ya, entonces vamos a hacer breves las intervenciones porque vamos a dar 4 palabras. Alexis, por favor. Sí, mis saludos cordiales y preguntar, ¿cómo se vinculan las artes y las ciencias con la cultura originaria? Eso es lo primero. Y lo segundo, ¿cómo lo piensan para el futuro? ¿Por qué digo esto? Porque yo soy artista mapuche y usted dijo una cosa bien importante. No hay formación porque no es rentable. Y en ese aspecto, los artistas locales, ya sea de cualquier ámbito, siempre van a terminar trabajando en cualquier cosa y no pudiendo expresar, ¿cierto?, las artes de todo ámbito porque no se puede solventar de ninguna forma. Es más, yo creo que solo para acotar, es más, creo que los artistas locales siempre están acudiendo a ciertos eventos sociales donde solamente quieren ser aporte, pero no existe en ningún momento, ¿cierto?, algo económico que los pueda seguir fomentando. Eso. Bueno, gracias. La primera pregunta de cómo se vincula la cultura. Nosotros somos actores y actrices, somos del teatro. El teatro viene del rito, viene del originario, viene de algo inherente, así como todas las artes, al ser humano. Por lo tanto, tenemos mucho aprendizaje desde las culturas y los pueblos originarios. Los relatos que escuchamos en nuestro territorio siempre tienen que ver con eso, vienen desde ahí. Entonces, creo que toda nuestra conformación artística está nutrida y está basada también en la cultura que nos ha acogido desde siempre. Y en este caso sería como la mapuche, porque estamos en el Gualmapu. Y con respecto al financiamiento, claro, falta mucho desde la base, desde lo que entrega el Estado, hasta la conciencia de toda la sociedad para poder valorar y retribuir el trabajo artístico. Muchas gracias. Margarita. Buenos días. Soy Margarita Vargas, convencional Tahuáscar, y los felicito por su intervención muy interesante. Abordaron todos los temas que han sido históricamente barreras de entrada para el desarrollo de la cultura y las artes en nuestro país. Así que básicamente era para felicitarlos y solamente empatizar con ustedes
y con todos y todas las personas, organizaciones o grupos indígenas o no indígenas que realizan cultura, que nos hace mucha falta en este país, verlo con un valor más que un trámite para hacer un aporte en algún espacio, sino que debiéramos tenerlo como una oferta permanente. Solo me faltó escuchar, y me imagino que ustedes igual han vivido esta barrera de entrada, como dije, respecto a los fondos concursables, respecto a los instrumentos, que son tremendamente engorrosos. O sea, prácticamente tienes que hacer como un libro para poder postular a un proyecto. Entonces yo los insto a que puedan visibilizar también esa parte que faltó agregar, que son formularios engorrosos, que si no tienes el conocimiento de la alfabetización digital, no vas a poder postular. Y por otro lado, también sacar ese concepto como yo soy indígena también, el concepto de como que nos arrinconan como artesanos, como nosotros somos artistas, somos sabios conocedores de nuestra cultura. Por eso es importante que igual ustedes como jóvenes mantengan viva esta iniciativa, instarlos igual a que estos instrumentos, trabajen para que estos instrumentos que maneja el Estado sean más facilitadores que barreras de entrada. Así que muchas gracias. Gracias. ¿Podemos hacer un comentario al Por respecto? Sí, es muy injusto además eso. Además de ser engorroso, es injusto porque está planteado de la misma forma para todos, pero lamentablemente todos los territorios, todas las comunidades, incluso las diferencias sociales, hacen que el acceder a ese planteamiento que es general sea muy dispar. Hay personas que no manejan, que no se pueden meter al computador a llenar un formulario, otros que sí. Y así se va desintegrando todo y no hay acceso real para todos. Muchas gracias. Malucha. Ya. Bueno, tremenda presentación, compañeras, qué orgullo. Me parece fundamental todo lo que ustedes plantean. Evidentemente un país requiere mirarse a sí mismo, reflexionar sobre sí mismo, transformarse, y justamente se hace desde el espacio artístico, territorial, académico, en todas las... Si quisiera, si pudieran ahondar en algo que ustedes plantearon, que me parece trascendental, la diferencia entre democratizar y la democracia cultural. Claro, es importante lo que planteamos ahí, es que participen todos los agentes culturales en hacer las políticas públicas de cultura. La democracia cultural tiene que ver con eso, con que pueda estar el artista viendo cómo se toman las decisiones. Nosotros hemos hecho reuniones, hace poco hubo un encuentro donde tú estuviste, Malucha, exponiendo, y ahora que creo que se llama, lo vimos en pantalla gigante desde Concepción, y estábamos nosotras dos desde el área artística, y todas las otras personas que estaban haciendo la reflexión eran directores de centros culturales, personas que tienen un sueldo para poder ocuparse de esos temas, pero faltaban las comunidades artísticas también, que son las que pueden nutrir y dar cuenta de qué es lo que pasa en terreno, por así decirlo, en la realidad, no solo en la oficina que pone la firma para que se realice o no ciertas actividades. Muchas gracias, Valentina. Yo voy a hacer una última intervención. No he hablado hoy día, salvo el rol de coordinador. Yo primero, hacerle un reconocimiento, compañera y compañero. El SIDARTE nació el año 1967. Es el sindicato, junto al de folcloristas, más antiguo de las artes en Chile. Hace menos de 10 años que tiene filiales regionales, y la verdad es que es heroico el trabajo que hacen los compañeros y las compañeras sosteniendo la actividad artística, la defensa del derecho en cuanto a trabajadores, así es que, y particularmente las presidentas mujeres en regiones, hoy día además presidenta a nivel nacional, así que todo mi reconocimiento y afecto. Y quería hacerle una pregunta muy puntual de un tema que hemos hablado. Yo fui presidente del SIDARTE hace un tiempo, por lo tanto conocemos y me ha tocado trabajar con las compañeras. Y hay un tema que tú mencionaste, Valentina, que probablemente es una de las cuestiones que da cuenta de manera más clara de cómo nuestro sector está absolutamente entregado a una racionalidad de mercado
que abandona, ¿no? Hace 10 o 15 años atrás hubo una explosión de escuelas de teatro en muchas universidades privadas porque pareciera que de repente detectaron un nicho económico ahí que había, comercial, y hubo una explosión de escuelas de teatro y a poco andar se dieron cuenta que no era buen negocio y empezaron a cerrar todas, ¿no? Entre otros, en regiones se dieron cuenta que en una sala de teatro mejor era meter a 50 personas haciendo un curso, qué sé yo, de formación en informática, que era mucho mejor negocio que tener gente ensayando hasta las 2, 3 de la mañana, ocupando energía, etcétera, etcétera. Entonces, ese problema puntual de la formación profesional, porque sabemos que hay un montón de proyectos de escuelas ambulantes por el sur de Chile, autogestionadas entre otros por ustedes mismas, pero en el ámbito de la formación profesional, ¿qué salida, qué camino ven ustedes a eso? Digamos que es, como tú decías, Vale, una de las grandes falencias y problemas que enfrentamos como sector. No lo tenemos claro desde lo institucional porque tenemos muy poco acceso y llegada a esas instancias de personas que toman las decisiones en las instituciones académicas como universidades. No estamos vinculados ahí. La solución que estamos dando nosotros como sindicato es que queremos partir con nuestras escuelas. Estamos haciendo talleres y vamos a partir haciendo talleres y queremos llegar a proyectar a un par de años, poder consolidar desde nosotros, los trabajadores y trabajadoras del teatro, en nuestra región, una escuela de teatro. No sabemos si es posible, pero es lo que nos está tocando en este momento ante la falta de iniciativas en esa área. Bien, muchas gracias por su presentación y presencia aquí.